Bienvenidos, estamos de vuelta en Entrevista Verdadera. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien sensible y tiene que ver con la fiscalización que debería haber de ahora en adelante, por cambios legales, sí, a todo lo que tiene que ver con el financiamiento, por ejemplo, de las campañas políticas. Nos acompaña hoy día el el presidente, porque recién se lo pregunté, el presidente del Consejo Consultivo del CERVEL, que es el Servicio Electoral, Patricio Santamaría. Patricio, ¿cómo está? Muy bien, Beatriz. Casi meto las patas a propósito de las designaciones. Ya estoy acostumbrado, así que no hay ningún problema. Bueno, presidente del CERVEL, en todo caso, ustedes pueden hacer los comentarios, hacer preguntas también y participar de la entrevista con el hashtag Entrevista Verdadera, ahí los esperamos. Patricio, se están tramitando leyes que tienen que ver con el CERVEL, pero antes quería entrar a un tema bien de actualidad. La Fiscalía hace unos días le pidió al CERVEL la posibilidad de entregar el detalle o quienes habían hecho los aportes reservados para campañas de senadores en específico. Son los siguientes: Fulvio Rossi, Jaime Orpiz, Alejandro García Huidobro, Antonio Horvat, el desaforado Carlos Bianchi y Hossein Sabbag, que es ex parlamentario pero que fue a la última campaña, a propósito de investigaciones que están sosteniendo, estas relacionadas con Corpesca. En ese momento el CERVEL dijo que no, por ahora. ¿Por qué el CERVEL le dice que no a la Fiscalía? Porque todo el sistema, Beatriz, de aporte reservado está resguardado por el secreto bancario. Entonces... Perdón, ¿funcionan igual que un secreto bancario? Exactamente igual, que, por eso decimos por ahora. Eso primero es una facultad del director. Y no nos corresponde a nosotros como consejo directivo, pero respaldamos sin duda la respuesta amparada en lo jurídico. Nosotros estamos obligados a guardar la reserva de los montos y de los aportantes y de los candidatos que fueron en su momento beneficiados. ¿Cómo se puede abrir esto? Se lo señalamos también a la Fiscalía. El juez de garantía podría dar una orden y ordenarnos a nosotros imperativamente entregar esa información, y ahí tendríamos que hacerlo. Opera exactamente igual que el secreto bancario, pero así, a petición, aunque sea del fiscal nacional, nosotros no podemos entregar esos antecedentes. Patricio, el CERVEL en todo caso tiene toda la correlación de estos aportes reservados, sabe perfectamente de quién vino, cuánta es la plata, cómo se donó, en qué momento, toda esa información está. Claro, lo que ocurre es que el sistema, que está muy bien regulado y que es un sistema que funcionaba muy bien, de hecho nosotros el mayor control lo podíamos hacer sobre los aportes reservados, se hacía, ¿no es cierto?, con un depósito de la empresa a través de un mandatario, etcétera, etcétera, en una cuenta del CERVEL en el Banco del Estado. Depósito. Posteriormente se estableció un sistema donde la persona representante de la empresa nos acreditaba a nosotros con un acta de directorio que estaba efectivamente ordenado este aporte, y le entregaba entonces los beneficiarios a algunas personas del servicio electoral, que son quienes están resguardados, ¿no es cierto?, con el secreto bancario. Pero nosotros sabemos con absoluta precisión, porque íbamos controlando efectivamente si se cumplían los montos máximos, si las empresas daban. O sea, sabemos precisamente quiénes le entregaron los antecedentes y a quiénes se les donó. Teníamos incluso la obligación de llevarlo de manera muy ordenada, porque había casos en que, de acuerdo a la ley, por ejemplo, un candidato podía decir: yo rechazo ese aporte reservado. La ley establecía además un sistema como para esconder el aporte, para que si efectivamente el día de mañana un empresario decía: mire, te deposité los 20 millones que conversamos, y aparecían 16 millones, esa era la idea, estaba establecido así formalmente. Sabemos que en Chile ni siquiera las donaciones en la Teletón se hacen en silencio, esto de que una mano no sepa lo que hace la otra, así que es muy difícil imaginarse. Bueno, y con todas las investigaciones nos enteramos duramente de qué pasaba en el fondo con los aportes que se supone eran reservados. Claro, y hoy día algunos parlamentarios han dicho: yo sé precisamente, cuando se transparentó esto, efectivamente existía ese conocimiento, pero nosotros vamos a seguir cumpliendo la ley mientras no se modifique. ¿Y les habían pedido antes, le ha solicitado alguna vez algún juez o algún fiscal que entreguen esa información? Que yo sepa, no. Nosotros estamos en el Consejo desde febrero del año 2013, nunca se nos ha pedido esa información. Sí se nos han pedido otras que son públicas. Por ejemplo, se nos ha pedido los nombres de los administradores electorales de determinados candidatos, de determinados parlamentarios. Ese tipo de temas son públicos, están de hecho en la página del Servicio Electoral. Cualquier persona hoy día podría entrar y mirar lo que declaró como ingreso y como gasto los distintos candidatos y candidatas. Eso está ahí, y si se pide por transparencia pasiva, está por transparencia activa. En eso hemos sido sumamente rigurosos. Pero en aquello donde tenemos nosotros la obligación de
y resguardar el secreto bancario, vamos a tener el mismo rigor para resguardarlo. Y, por ejemplo, se da respecto de la afiliación en partidos políticos, está lo que es la reserva constitucional. La Constitución garantiza que una persona determinada puede tener reserva respecto de la militancia en un partido determinado. Cuando nosotros viene cualquier persona y nos pregunta respecto a un tercero, le decimos, mire, no, o viene directamente el interesado. Pero ahí también hay una letra chica, digámoslo así con claridad, porque cualquier afiliado de un partido puede comprar el listado o el duplicado de los afiliados de su partido. Y por eso algunos partidos políticos incluso, como medida de transparencia, han comprado este listado y lo han publicado en la prensa. O sea, perdón, solo para entender, es que suena bien fuerte, pero hay transacciones económicas que se pueden hacer con la información que maneja el CERVEL, como ir a comprar un listado de personas de un partido político. Claro, sí, nosotros cobramos el valor del CD, sí. No es un comercio, no es un negocio, no hay lucro, digamos, sí, en esto. Pero el valor del CD, 200, 300, 500 pesos, 1.500 pesos, y copiamos la información, pero aquellos que tienen derecho a recibirlo. Si yo voy a preguntar, por ejemplo, al servicio electoral, si usted tiene afiliación o militancia política, o cualquier persona que nos está escuchando hoy día, nosotros tenemos la obligación de decir, mire, solo le entregamos la información al interesado, pero existe una puerta donde el afiliado a un partido X puede comprar el listado de esos afiliados y puede publicarlo, por ejemplo. Por eso que ahí esto de la Reserva Constitucional opera de manera no completa. Y Patricio, hace muy poquito parlamentarios propusieron que se hiciera con efecto retroactivo una ley para que se conocieran quiénes eran los que aportaban reservadamente a las campañas políticas. No prosperó esto en el Congreso. ¿Cómo lo miraban ustedes, ese tipo de discusión, y que se levantara un secreto como ese? A ver, yo creo que ese es un tema de decisión política, y nosotros más bien en esto queremos opinar desde el punto de vista técnico. Sí, yo sé. Sin perjuicio de eso, yo me atrevo a adelantar una opinión. A mí me parece que hay una cierta inconstitucionalidad respecto de esa solicitud. Las personas, más allá de que nos guste o no nos guste el sistema, las personas que aportaron sobre la base de un mecanismo legal que estaba establecido, lo hicieron sabiendo que iba a estar resguardada su identidad. Lo hicieron cumpliendo un determinado procedimiento. Y a mí me parece, pero esto es una opinión personal, sí, que eso podría, en la medida que se modifique, afectar. Fue una propuesta que hizo el diputado Gutiérrez en su momento, que respaldó el diputado Zafirio, René, en la Comisión de Constitución, pero nosotros estábamos como llanos, digamos, como hemos estado siempre, a cumplir la ley. Si se establecía que se levantaba ese secreto con efecto retroactivo, íbamos a cumplir la ley. Y aquí también le quiero hacer una pregunta personal, y que tiene que ver con, y después lo vamos a tocar en detalle, lo que está pasando en el Congreso a propósito del CERVEL. Pero se está avanzando, y por todo lo que ha pasado, por las investigaciones que hay abiertas, por este nexo ya tan claro entre negocios, política, influencia, además con Lucas sobre los parlamentarios, se está avanzando en transparencia. Y lo que se propone es que todo lo que se entregue para campaña política sea transparente, se sepa de dónde viene, quién es el que aporta. ¿Va a haber un cambio muy radical a la hora del financiamiento de las campañas cuando todo se destape, cuando sea todo transparente, cuando se sepan todos los nombres? ¿Qué piensa usted? A ver, a mí me da la impresión de que sí. Yo creo que, porque en esto hay que tener cierto equilibrio, también cuando uno legisla, y hay que tener cierto realismo. ¿Ya? Hoy día el proyecto de ley termina, ¿no es cierto?, con todo lo que son las donaciones de parte de las empresas. Y establece, o personas jurídicas, digámoslo así, y establece solo la donación en el caso de personas naturales. Y esas donaciones, además, a través de un procedimiento que va a ser sumamente público. Nosotros vamos a tener que levantar una plataforma web, y las personas desde su casa, por internet, o en lugares donde vamos a establecer, van a hacer sus donaciones. Todo esto público. Ya hubo un primer debate en la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado que preside el senador Ignacio Walker, y ahí Alejandro Ferreiro, que es una persona que ha trabajado mucho el tema, vicepresidente de Espacio Público, trabaja con Eduardo Engel. Y él fue ministro de Estado. Fue ministro de Estado, trabajó en los temas. Sí. Planteó un tema que también yo comparto. Cuando uno establece esta transparencia, esta publicidad en bajo aporte, lo que hace es inhibir a las personas que puedan hacer esos aportes. En el derecho electoral se divide entre lo que es el secreto del voto, por un lado, y el derecho a la preferencia política, el secreto de la preferencia política. Pero si una persona puede firmar, por ejemplo, una adhesión a un candidato determinado, puede asistir a una determinada marcha, tomar unas banderas y participar, lo que está haciendo no es renunciar al secreto del voto, sino
a la preferencia política. Ese es un dato, la preferencia política además es un dato sensible en la ley que regula, ¿no es cierto?, la protección de datos personales. Entonces, ¿qué se puede generar una situación donde una persona quiere hacer una donación de 200, 300 mil pesos, 400 mil pesos, eran 20 UF el monto de esas donaciones anónimas, y que haya represalias de parte, ¿no es cierto?, o de un empleador, o de un sindicato, o de una persona que no está interesada en que se haga esa. Entonces, está además establecido, por ejemplo, que algunos funcionarios públicos o los funcionarios públicos no van a poder hacer aportes, siendo personas naturales. Al final, lo único que va a quedar es el aporte del Estado. Eso no es malo, pero si uno mira, hoy día precisamente lo conversábamos en la sesión del Consejo, y Alfredo Yañán nos ilustraba con Ackerman, un cientista político norteamericano, ¿no es cierto?, que plantea que en las regulaciones está bien los fondos públicos, pero también tiene que haber un aporte privado. Además hay hasta un logaritmo, una cosa que se aplica, una fórmula que se aplica. Entonces, ¿qué voy con esto? Yo creo que ya hay un acuerdo de la Comisión de Probidad de que bajos montos, a lo mejor 20 UF, 300, 400 mil pesos, se podrían hacer de manera anónima. Siempre con el derecho de las personas a poder hacerlo de manera pública. Si no, se va a inhibir absolutamente. Y puede ser al contrario. Un funcionario público, también se discutió en la comisión, por ejemplo, que es militante de un partido, si no aparece donando. Pero yo entiendo todo eso, yo entiendo eso, pero hoy día hay un afán por transparencia total, porque como caímos re bajo, entonces hoy día, ¿sabes qué? No me venga con nada que sea secreto o nada que sea privado. ¿Pasará también lo otro? Es que yo creo que en esto, claro, ahora, la tarea del mundo político, el problema es la legitimidad que muchos cuestionan. Es que votan los mismos involucrados, claro, votan los que van a tener que recibir las plata. Bueno, pero el tema es que, en esto, ¿no es cierto?, es que también hay que hacer una labor de educación cívica. Bueno. Ese es un tema, yo estoy contentísimo, lo conversábamos con ustedes mucho antes que estallara esta situación. Fue de las primeras prioridades que tuvo el Consejo Directivo. Nosotros hoy día aplaudimos esa definición de la Presidenta, y además que nos va a entregar a nosotros como Servicio Electoral facultades de trabajar en el fomento de los valores democráticos, etc. Entonces, con esto termino. Yo creo que uno también, por impopular que sea, hay veces en que la extremada transparencia pueden llevar a efectivamente afectar los procesos. Me acuerdo que un ministro brasilero, que fue ministro además de varios presidentes de Brasil, de Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso y el presidente Lula, decía que en esto hay que ser realista, porque no existen los candidatos que si se les acaba el dinero 30 días antes de la elección, le dicen a su equipo, mira, váyanse para la casa, muchachos, y juntémonos en la tarde del día de la elección a ver cómo nos fue. Entonces, aquí no hay que forzar tampoco el elegir el camino irregular o las maletas negras o el financiamiento irregular. Tiene que hacerse de una manera equilibrada, que permita sí y que aliente y tenga incentivos positivos para que se respete la ley. Patricio, ya vamos a volver a eso, pero es que hay preguntas que llegan a través del hashtag entrevista verdadera. Revisemos. Marcelo Máximos dice, ¿no sería bueno que todos los dineros que reciben los candidatos fueran de conocimiento público? Es un poco lo mismo que estábamos conversando. Claro, bueno, es que esto depende, el problema es que eso va a inhibir a muchas personas que pueden recibir represalias si quieren apoyar a su candidato. Una persona que quiere apoyar, por ejemplo, aquí de repente es un poco absurdo, si uno piensa que quiere aportar 30 mil pesos o 40 mil pesos a un candidato, lo tiene que hacer de manera pública, porque a lo mejor... Entonces... Ahora, por otro lado, la ley no nos enseña a asumir cosas distintas, a ser más abiertos con la política, a saber que uno puede participar, que uno puede apoyar, o sea, no incentivaría eso. Yo entiendo que es complejo cuando uno no tiene educación cívica, cuando no se cría con la idea o no tenemos el músculo robusto de ir a votar permanentemente, yo entiendo eso. Claro. Pero la transparencia total no nos lleva también a algo... Sí, pero yo creo que esto tiene yo creo que al final es el ideal. El deber ser. Hay sistemas, el sistema anglosajón, ¿no es cierto?, donde sistemas o países donde no interesa saber si uno es A, B, o de qué partido. Pero aquí se vivieron tiempos donde hubo persecución en el campo. Hoy día no solamente a los empresarios respecto a los trabajadores, también puede darse de otra forma. Cuesta que públicamente se reconozca por quién va a votar uno. Exactamente. Eso es cierto. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una de las falencias, en esto puede ser no muy popular, pero una de las falencias que yo veo, y se lo planteé incluso al Consejo de Transparencia en una encuesta, un estudio que están haciendo ahora hace poco, es que se abrió y se entregó la información, pero por otro lado quienes reciben la información
y esto lo digo muy respetuosamente, a veces no tienen los datos y antecedentes como para manejar esa información. No digo que la solución sea no entregarla, pero sí digo que asumamos el tema en su generalidad. Creo que lo estamos haciendo. Si por un lado va a haber formación en valores democráticos, educación cívica, si se va a trabajar en esa línea, también no se va a producir este desequilibrio que podría traer de repente demasiada publicidad así de buena primera. Patricio, otra pregunta que llega a través de las redes sociales, hashtag entrevista verdadera. Juan Fernández dice, ¿ese aporte que ocupará el Estado para financiar las candidaturas saldrá de nuestros bolsillos o de otro lado? Bueno, va a salir de los impuestos. Sí, o sea, del bolsillo, digamos. Pero hoy día ya pasa, hoy día hay financiamiento público a las campañas políticas, tiene que ver con el voto, ¿no? Exactamente, tiene que ver con lo que existe hoy día es el reembolso, en definitiva, a partir del monto que reciben los candidatos, ¿no es cierto?, por los votos obtenidos. Ahora, en esto también es impopular. ¿De qué otra parte podría salir? El Estado, digamos, maneja fondos que en definitiva son la recaudación de impuestos. Es el costo que tiene la democracia, el costo que tiene el sistema democrático. Lo importante, digo yo, y creo yo, es que se regule de manera que equitativamente permita el acceso de determinadas personas. Por eso es un debate importante el que se está haciendo hoy día respecto de cómo se va a repartir respecto a los partidos. Si uno dice, mire, los aportes van a ser sobre la base de los votos obtenidos, no alienta el surgimiento de nuevas fuerzas o grupos emergentes. Se está trabajando los cambios del cambio al binominal. Exactamente, en un aporte basal, un aporte para todos los movimientos políticos y otro aporte sí vinculado al número de votos. Se habla de las elecciones de diputados. Yo digo, ¿por qué no pensar a lo mejor en las elecciones municipales, que son más cercanas? Hay partidos que van a tener presencia probablemente municipal y no solamente en diputados, pero eso existen esos mecanismos en otros países, podemos mirarlo, pero la decisión siempre va a ser política. Patricio Santamaría, lo conversamos muchas veces antes de las elecciones, cuál era el rol del CERVEL y la posibilidad que tenía de nula fiscalización, que no era básicamente lo que hacía el CERVEL. Vienen cambios legales, de hecho, parte de lo que propuso la Comisión Engel, que es la Comisión Anticorrupción, es darle poder al CERVEL, volverlo autónomo, que tuviera fiscalizadores, que estuviera a cargo de mirar que las cosas funcionaran como que tienen que funcionar a la hora del financiamiento. Le voy a preguntar más por esos proyectos porque ustedes le ponen plazo al Congreso también para que pueda funcionar el sistema en las próximas elecciones. Pero antes tenemos que hacer un corte. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Seguimos en Entrevista Verdadera. Como siempre, ustedes nos pueden seguir, hacer sus opiniones, preguntas en el hashtag Entrevista Verdadera. Seguimos con el presidente del CERVEL, con Patricio Santamaría, aquí en el estudio. Patricio, hay un proyecto de ley que viene a darle muchas más facultades al CERVEL y también cambiarle o agregarle más pega. ¿Cómo avanza ese proyecto de ley en el Congreso? Bueno, más lento de lo que quisiéramos, pero creo que va avanzando. De hecho, hoy día yo tuve una reunión con el presidente del Senado, con el senador Patricio Walker, que siempre ha estado muy preocupado de esto, de un primer momento, de que asumió la presidencia, y me decía que el próximo martes van a tratarlo hasta el total despacho, el primer gran proyecto que para nosotros es fundamental, y además es un cambio histórico. Este año cumplimos 90 años como servicio electoral, vamos a ser reconocidos con autonomía constitucional. Eso a la gente no le dice mucho. ¿Qué significa en términos simples? Se habla que son organismos con autonomía constitucional, aquellos que no dependen de la administración del Estado. ¿Hoy día ustedes dependen de él? Nosotros dependemos, digamos, nos vinculamos con la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior. Perfecto, del Ministerio del Interior. A través del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque desde que se crea el año 25, se ha mantenido hasta ahora. Yo creo que ahí estábamos atrasados en la modificación, por eso estábamos pidiendo esta autonomía y lo pedimos desde un primer momento. Había funciones que realizaba la administración. El Ministerio del Interior, si tú te acuerdas, hasta el año 2012 era el subsecretario de Interior el que leía los resultados. Los escrutinios lo hacía la Subsecretaría de Interior, los resultados los leía y los entregaba, los resultados preliminares, y después venía incluso la proclamación presuntiva de los electos. Toda esa función pasa hoy día al servicio electoral. Pero además de eso, de organizar los procesos electorales, viene esta función de controlar, supervigilar, fiscalizar, incluso sancionar en algunos casos, o ejercer y pedir a través del Consejo de Defensa del Estado que sancione el Tribunal Calificador de Elecciones. Perdón, Patricio, eso se le viene una pega enorme si todo se cumple al CERVEL. Eso está claro. Muy desafiante porque consideramos que efectivamente, ¿sabe lo que pasa? Que de repente aquí hay dos formas de tomar las cosas. Algunos dicen, mire, ustedes organizan elecciones. Sí, claro, son los que pican piedra. Y hay otros que construyen catedrales, como en el viejo tiempo, en esas mismas piedras. Nosotros nos sentimos construyendo una catedral porque detrás del servicio electoral, que hoy día no tiene reconocimiento sino en una ley orgánica, cuando el Banco Central tiene el rol, bueno,
la Constitución sabemos el origen que tiene y el tiempo en que se hizo, y donde lo económico era lo relevante más que lo político y lo democrático. Pero nosotros lo que hacemos es cautelar, facilitar el ejercicio de derechos humanos, civiles y políticos, que es el derecho a participar de manera igualitaria en el gobierno, de acceder a los cargos a través de elecciones justas, equitativas. O sea, eso es lo suficientemente relevante como para entender nuestra función. Y además hay una segunda función que tiene que ver con la legitimación, en definitiva, del sistema democrático. Nosotros resguardamos, de alguna forma, o facilitamos el ejercicio de la soberanía popular. Uno puede decir, qué grandilocuencia, no. O sea, el centro, el corazón de la democracia está resguardado en este momento y está administrado por dos órganos. Uno, que es el administrativo, y dos, el jurisdiccional. De hecho, hoy día el CERVEL goza de gran reputación en Chile a propósito de lo rápido que sean los resultados. Uno confía en que esos resultados son los verdaderos. Nunca se ha cuestionado ni por un sector ni por otro, y eso es súper bueno tenerlo como país. Pero, Patricio, en la ley va a quedar entregada la facultad concreta para fiscalización del CERVEL, que es algo que se le va a cobrar si la ley lo dice. Me refiero básicamente a la cantidad de plata que se necesita para fortalecer el CERVEL y a la cantidad de fiscalizadores que va a necesitar. Sí, nosotros, a partir, ¿no es cierto?, de un compromiso que asumimos con la Presidenta de la República, que aportamos como antecedente en la comisión que presidió Eduardo Engel, estamos trabajando en las indicaciones junto con el Ejecutivo, ¿no es cierto?, de un proyecto que se denomina Proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia. Entonces, el martes debiéramos tener un CERVEL autónomo constitucionalmente. Ya, perfecto, ahí hay un paso. Ahí es un paso muy relevante. No dependemos de la administración del Estado, no dependemos del Ejecutivo, no podemos ser controlados por el Poder Legislativo. Y es razonable, porque vamos a tener que controlarlo. Exacto. Y lo vamos a hacer bien. Por lo menos esa es nuestra voluntad. Y después de eso tenemos un plazo hasta el 21, o sea, hasta el viernes 21, la próxima semana, el próximo viernes, para que los senadores, diputados y el Ejecutivo incorpore indicaciones sustitutivas. ¿Qué son eso? En rigor va a ser el proyecto de la nueva estructura del CERVEL. Nosotros estamos proponiendo ahí que se tenga, ¿no es cierto?, se asuman los roles fundamentales, organizar los procesos electorales, un rol de control, de trabajo, de colaboración con los partidos políticos y además un rol de fiscalizadores. Sí. En este momento, ¿qué es lo que va en el proyecto? En el proyecto, por ejemplo, hay facultades para controlar in situ. Vamos a poder ir a la calle, mirar y ver. Tenemos que recibir contar, no sé, las palomas, la gigantografía. Lo primero de todo es que vamos a poder fijar los lugares. Ya. El servicio electoral, con un antecedente, una información de los consejos comunales, los consejos municipales, en las 346 comunas, bueno, contemos la Antártida, 345 comunas vamos a poder fijar los lugares que van a ser parques, plazas o bandejones centrales donde va a haber propaganda. Una propaganda que además no va a poder ser estos tremendos monumentales, en un plazo acotado. Va a existir la denuncia ciudadana. Vamos a establecer una plataforma web. Que se nos vaya a propósito que mencionó el número de comunas. ¿Los proyectos alcanzarán a estar despachados y para que ustedes puedan asumir todo esto para las próximas elecciones que son las municipales? Nosotros hemos dicho que sí, esto debe salir el 30 de septiembre. Estamos muy encima, queda muy poco, porque a partir de estas entregas de atribuciones, de facultades, por un lado, donde le agrego, por ejemplo, se va a poder entrar, no digamos allanar, porque suena un poquito fuerte, pero ingresar a los comandos de campaña, a los partidos políticos, requisar la contabilidad, llevar contabilidad en línea, controlar... Bueno, de forma si es que efectivamente tiene que ver si se está financiando como corresponde. Vamos a tener que hacerlo. Bueno, pero yo también dije en su momento, usted me habrá escuchado, que a mí no me interesa transformarnos en un organismo policial. O sea, no podemos seguir construyendo un país donde todos son delincuentes, todos nos miramos como delincuentes y lo único que hacemos es construir superintendencias, ¿no es cierto? Instalamos los cajeros adentro de los retenes, porque así al final vamos a terminar viviendo como en un gran sitio custodiado. Lamentablemente pareciera que si no se fiscaliza no se cumple. No, estamos de acuerdo, pero nosotros lo que hemos pedido, por eso es tan importante el tema de la educación cívica, por ejemplo. Por eso es tan importante apostar a las generaciones que vienen. Por eso es tan importante trabajar con los niños, con los jóvenes. La integración de las mujeres. Yo creo que eso va a aportar una mirada distinta en el tema. Aquí hay una crisis ética en el fondo, y esa crisis ética es la que tenemos que enfrentar. No lo va a hacer solo el CERVEL. Yo creo que esta es una tarea de todos los órganos del Estado. Por eso estamos pidiendo que también se sumen impuestos internos, la fiscalía, y que en conjunto podamos controlar. Patricio Santamaría, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Muchas gracias. Que le vaya bien. Buenas noches. Y nosotros vamos ahora a un resumen de noticias.
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, anunció que se reasignará más de 145 millones de pesos para apoyo de las familias afectadas por las lluvias y aluviones en Tocopilla. El dinero será destinado al subsistema de seguridad y oportunidades y distribuido a través de los programas de habitabilidad, vínculos, autoconsumo saludable y FOSIS, entre otros. Estos recursos permitirán abordar los programas sociales de las familias del 40% más vulnerable del subsistema de seguridad y oportunidades. Además, el director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, se reunió con el general de brigada de ejército, Claudio Hernández, y con el intendente de Antofagasta, Valentín Volta, con quienes coordinó la ayuda que se seguirá entregando a los damnificados. Los resultados del CIMSE de escritura para sexto básico, donde participaron 222.000 estudiantes, demostraron nuevamente la gran brecha que existe en relación a los resultados escolares en base al nivel socioeconómico, donde se vieron reflejados 11 puntos de diferencia entre los variados estratos económicos del país. La ministra de Educación, Adriana del Piano, manifestó que lo que sí importa es que a iguales niveles de vulnerabilidad hay colegios que lo hacen bien, muy bien, regular y mal, y es eso lo que se debe enfrentar en una tarea de país para lograr que todos los talentos logren desarrollarse de la misma manera. La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades y ordenó realizar un sumario para detectar a oficiales del Ejército que reciben un doble sueldo por el desempeño de 2 actividades en el mismo horario. Las irregularidades se detectaron en 2 oficiales que, en forma paralela a su designación como miembros del Ejército, sirvieron en labores a honorarios y a contrata en el Estado Mayor Conjunto y la Dirección General de Movilización Nacional. La mansión de Elvis Presley en Graceland, ciudad de Memphis, Estados Unidos, abrirá sus puertas para realizar una subasta en la semana donde se conmemora la muerte del ídolo musical que falleció el 16 de agosto de 1977 a sus 42 años. En la ocasión se subastarán 174 piezas, entre las que destacan guitarras, trajes, anillos y hasta una pistola de cañón 9 milímetros del cantante. Muchas gracias por acompañarnos en la Entrevista Verdadera. Ya está listo. Ignacio Fanzani con Mentiras Verdaderas. Buenas noches.